El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz en nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el día de hoy hemos leído el Evangelio de San Mateo, el capítulo 15. Ya estamos en el capítulo 15. Que este Evangelio, este extracto del Evangelio tiene su paralelo en Marcos capítulo 7, ¿no? En realidad este Evangelio refleja una palabra central, no solo en la vida de esta mujer cananea, o sirofenicia en la versión de Marcos, sino en la vida de cada uno de nosotros, que vamos a sintetizar en una palabra. Ayer fue el combate de la fe, ¿sí? Ahora la sintetizamos como el combate espiritual, que no es otra cosa que el combate en la fe, pero quizá un poco más. ¿Por qué? Porque cada día vamos avanzando y se supone que vamos entendiendo más la palabra de Dios y vamos avanzando en el camino de Jesús y vamos avanzando leyendo los evangelios y entendiendo el mensaje diario de Jesús. En la vida de cada uno de nosotros, y lo decíamos ayer, batallamos con la fe. Ayer mencionábamos, ¿qué cosa? Las dificultades que tenemos, y son dificultades reales. Ayer mencionaba la inconstancia en la oración. Muchos tienen inconstancia en la oración. Muchos tenemos inconstancia en la oración. A veces la oración no nos sale bien, a veces nos sale regular, a veces tenemos grandes inspiraciones, a veces le exigimos a Jesús algún acontecimiento sensible para decir mi oración fue buena o mala. Y ayer explicábamos cada una de esas cosas. También tenemos oscuridades en la vida, como vientos contrarios también. También tenemos confusión, como la que tuvo Pedro y los discípulos el día de ayer, que al final estuvo andando por el agua, pero cuando dudó se hundía, ¿no? A veces tenemos falta de confianza y queremos pruebas. Tenemos dudas y miedos. Hasta ahí avanzamos el día de ayer. Hoy quisiera detallar algunos momentos en este Evangelio para explicitar un poco cuál es el combate del cristiano, el combate en nuestra vida espiritual, que obviamente tiene su base en las fallas, en los fallos que vimos el día de ayer, mejor dicho, en superar esos fallos. El primer momento de este Evangelio es cuando Jesús, o mejor dicho, cuando esta señora, esta mamá, se acerca a Jesús y se acerca de la única forma que podemos acercarnos tú y yo, clamando su misericordia, confiando en su compasión. Nunca olvidemos que si queremos alcanzar algo de Dios, una bendición, una curación, una situación que nosotros deseamos y creemos que es buena para nosotros, hay que clamar a Dios. Hay que ir a Dios acudiendo a Él y confiando en su compasión. Dios es compasivo y misericordioso y siempre es así. Y cuando necesitas algo para tu salud, para tu economía, para la de tus hijos, para el trabajo, clama al Señor como clamó esta mujer. Señor, ten compasión de mí,
apiádate de mí, acuérdate en realidad que el Señor te ama y que tú confías en Él. Y hay que decirle como el Salmo, Señor, ten compasión de mí. Esto es muy grande porque a veces nos equivocamos y nos acercamos a Dios como reclamándole cosas, como sujetándole alguna condicional. Si haces esto, entonces nunca te dejaré o te prometo tal cosa. No, eso ya es exigirle. Hay que acercarse a Jesús como se acercó esta mujer cananea. Segundo movimiento de este evangelio, el Señor guarda silencio. ¿Cuántas veces tú y yo hemos experimentado a veces ese silencio de Dios? Lo que nos parece quizá alguna indiferencia, que nos parece que Dios ha desaparecido, que no nos escucha. Solo depende de la fe y la perseverancia con que pidas. No para que te escuche, Él siempre te escucha, sino para que te responda. Y siempre termina respondiendo. Dios nos escucha a todos. Solo depende de la fe, decía, y de la perseverancia. Quizá muchos hayamos dicho en este tiempo de pandemia tan fuerte, tan complicado, ¿dónde estás, Dios mío? En esta pérdida quizá de tu empleo, en esta quiebra económica, en esta situación, quizá por donde la quieras ver, quizá absurda. Este silencio a veces desanima y nos genera una desesperanza. No hay que lograr de que eso ocurra, todo lo contrario. Hay que lograr, hay que trabajar para que esto se revierta, para que en nosotros haya la seguridad de que Dios siempre escucha y que al principio probablemente digo, tú experimentes un silencio y quizá te parezca un abandono, pero no es abandono ni es silencio. A Dios no le gusta jugar con nadie, Él no juega con nadie. Simplemente todo está alineado a nuestro crecimiento espiritual. Imagínense un Dios que responda inmediatamente, o un Dios que se adelante, que tenemos un Dios que se adelante siempre y que nos primerea, como dice el Papa Francisco. Pero muchas veces no, y Él sabe lo que hace. Por lo tanto hay que confiar. Esta mujer cananea primero experimentó el silencio. Tercer movimiento de este evangelio. En un tercer momento la mujer tiene una actitud existencial de audacia. Hay que ser audaces, hay que ser sagaces, no astutos. La astucia no es buena, la sagacidad sí, la inteligencia. Hay que buscar con formas cristianas, hay que buscar teniendo en cuenta la caridad primero, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y esta mujer, ¿por qué digo que tuvo una actitud existencial de audacia? No se acobardó, aunque ella experimentó el silencio de Dios, que puede parecer indiferencia, ella siguió clamándole y logró que los discípulos intercedieran por ella. ¿Cuánto podemos nosotros lograr que primero la Virgen María interceda por su hijo, ante su Hijo por nosotros? Y que los santos, como por ejemplo nuestro patrono, San Juan Pablo II, o San Agustín, o San Ignacio, o San Martín de Porres, o cualquier santo pueda interceder por ti. Los milagros no lo hacen los santos, los milagros lo hace Dios, el Dios de Jesucristo, el Dios unitrino. Pero ¿cuánto podemos lograr viendo este evangelio? Los discípulos interceden por ella. Cuarto momento de este evangelio, Jesús le dice estas palabras: tengo otras prioridades. Solo me han enviado inicialmente a las ovejas descarriadas de Israel. Pues antes se creía que la salvación solamente era para Israel. Se tenía esa idea en el inicio, que solamente el pueblo judío, el pueblo de Dios, y que Dios había venido solamente a salvarlos.
¿Cuántas veces nosotros nos podemos sentir quizá excluidos o como extranjeros? Y esos son los artificios del demonio, que cuando uno comete pecado, que cuando uno falta mucho a la iglesia, hay mucha gente que ya no escucha misa, ni siquiera lee la palabra de Dios, ni siquiera escucha, y entonces ahora en este tiempo es peor. Ya nos dijo el Papa, no nos acostumbremos a no ir a misa. Pronto esta situación se arreglará, estoy seguro, porque es la fe que hay que tener, y pronto podremos venir a las iglesias y a la Santa Misa con mucha seguridad, obviamente, como están haciendo en Europa. Y entonces pronto podremos recibir los sacramentos. No hay que sentirse excluidos. Dios es para todos. Y si uno falló mucho tiempo y ahora tienes la necesidad en esta situación tan complicada que vive el mundo y en especial en nuestro querido país, entonces hay que clamar a Dios. Hay que hacer una buena comunión espiritual, hay que hacer un buen propósito de enmienda, una buena contrición perfecta por ahora, aunque ya pronto seguramente, y estoy segurísimo, que primero se abrirán las confesiones y luego podríamos estar pensando en normalizarnos, obviamente. Hay un quinto momento en este evangelio. La actitud que a mí más me impresiona de esta mujer. Jesús le dice que no he venido, que tengo otras prioridades, que no he venido para todos, por ahora. Eso indica que Jesús no actúa por cuenta propia. Jesús obedece al Padre. Él tiene una misión. Ese es un mensaje importante, una enseñanza importante para nosotros. Nosotros también somos enviados y tenemos que ser obedientes. Y en este quinto momento, la actitud más extraordinaria de esta señora que esta mujer cananea que tenemos que imitar, es que ella corre delante y se postra ante Jesús. Esa postración es una actitud de adoración, no es una actitud de altanería. Es una actitud de insistencia, de tenacidad. Es una actitud como decir, Jesús, ¿me escuchas o me escuchas? No hay otra. Y qué bonito que sea así. Qué bonito esa actitud en oración, esa actitud tenaz. Mamá, si tú tienes a tu hijo enfermo, papá, si tú tienes algún familiar enfermo, a tu esposa, si tú mismo estás pasando por una situación complicada ahora, ponte delante de Jesús, corre y no lo dejes ir. Arrodíllate, póstrate ante Él y pídele que tenga misericordia de ti. Dios siempre escucha. Y esta actitud de la mujer, esta actitud de postración, en realidad, esta actitud que significa reconocimiento de que la persona que tienes enfrente es Dios en tu vida. Y es el reconocimiento humilde de tu condición y de mi condición de precariedad, de que ella sufre por su hija que tenía un demonio. Esta es una invitación a nosotros, a ti y a mí, para que cuando clamemos al Señor por una intención particular, no te dejes desanimar. Sexto momento de este evangelio. Hay una desconcertante respuesta de Jesús. A cualquiera le puede asustar. Es brutal. Le dice Jesús, no está bien echar el pan de los amos a los perritos. ¡Qué fuerte! La mujer podría haber dicho, ¿cómo? Tú que curas enfermos, que resucitas a gente, tú que eres el Hijo de Dios, ¿me respondes así, con esa malcriadez? En realidad no era malcriadez. Ahora podría sonar muy fuerte. Lo que pasa que los israelitas, los judíos le decían a los paganos, le decían perros paganos. Era un insulto, como ahora también lo es insulto. ¿Por qué? Porque adoraban a otros dioses, porque tenían comportamientos morales inadecuados y por eso Jesús le dice eso. E imagínense la respuesta de esta señora. Le reclamó, se ofendió. Ahora que estamos acostumbrados tantos a ofendernos de todo y hacer pues cuestiones de Estado por la más minúscula cosa, aprendamos de esta señora que no fue una irreverencia, una falta de respeto, pero fue una frase muy fuerte
que ella la pudo tomar a mal. Y sin embargo, la reacción de la mujer fue impresionante. Le dijo, y está textualmente en el Evangelio, pero también los perritos pueden recoger las migas que caen de la mesa de los hijos. ¿Qué tal actitud de humildad? Y ese es el séptimo momento. Le dice, tienes razón, el pan no es para los perros, pero aún podemos recoger las migas. Miren la humildad. Aquí se concentra, en todos estos 7 momentos, en este pasaje, se reúnen las 3 características que debemos tener para la oración. Ayer hablamos de la fe, ahora hablamos de la fe más la oración. ¿Y cuáles son las actitudes existenciales para una buena oración? Primero, una oración humilde, como es esta señora cananea en este Evangelio, o sirofenicia en Marcos. Después es una confianza ilimitada en Jesús. Y por último, la persistencia, la perseverancia. 3 veces la señora se acercó, ten misericordia de mí, se puso delante y al final, con una humildad que sale de los límites normales, que ahora podríamos decir, que poco autoestima podríamos decir, pero estás delante de Dios. Jesús le responde, qué grande es tu fe. En esto termina el Evangelio, que se cumpla lo que has pedido. Dios, y a veces esto va a sonar como una barbaridad y siempre lo digo, Dios a veces se deja vencer por una oración humilde, por una oración confiada y por una oración perseverante. Hoy, cuando clamamos al Señor y no obtienes lo que pides, te invito a que releas este pasaje y entiendas que Dios, ante una persona de fe, ante una persona humilde, ante una persona confiada, ante una persona perseverante, ante una persona con el corazón limpio, le entrega todo. ¿Acaso no escuchamos de Jesús, pedid y se os dará? Tocad y se os abrirá. El que pide, recibe, el que llama, se le abre. ¿Tienes tú alguna necesidad imperiosa el día de hoy? Claro que sí, yo también la tengo, todos la tenemos. Pide pues, con humildad, con confianza, con perseverancia, y alcanzarás las bendiciones de Dios. Que así sea.